El tema de Javier Duarte vuelve a dar de qué hablar. Y fuerte. Ahora resulta que 33 exfuncionarios de su gobierno, 2 exalcaldes y varios regidores acaban de recibir la notificación. El Estado va a cobrarles miles de millones de pesos que, según las auditorías, desviaron o definitivamente no pudieron justificar. Y no hablamos de centavitos. El órgano de fiscalización superior entregó a las finanzas una lista que suma cerca de 19,000 millones de pesos para recuperar. Lo impresionante es que ya no es ni rumor ni proceso en curso. Los tribunales ratificaron las sanciones y ahora la Secretaría de Finanzas puede embargar casas, autos, joyas o cuentas bancarias para que ese dinero regrese a Veracruz. Entre los nombres que saltan está Arnulfo García Fragoso, quien fuera tesorero en tiempos de Duarte. Solamente él debe resarcir más de 18,000 millones de pesos entre indemnizaciones y entre multas. También aparece Harry Grappa, exsecretario de Turismo, con más de 8 millones de pesos, y Vicente Benítez, exoficial mayor de la SEP, que tiene que devolver poco más de 11 millones de pesos. Son cifras que muestran lo grande del desfalco. Y ojo, yo solo les mencioné 3 nombres, pero esta lista es bastante larga. No es solo la cúpula estatal. En la lista también hay exalcaldes como Manuel Rosendo Pelayo de San Andrés Tuxtla y Fernando Hernández de Tecolutla, que deberán reintegrar decenas de millones de pesos. El caso del tesorero García Fragoso es quizás el caso más impactante. Imagínense ustedes 12,000 millones de pesos como indemnización y otros 6,600 millones en multas. Es como el presupuesto anual de varios municipios juntos. Y que quede claro, estas sanciones fueron validadas por tribunales estatales y federales. Así que no hay pretextos para no pagar. Además, hay exdirectores de fideicomisos y funcionarios de áreas como el deporte, como el agua o los institutos tecnológicos, todos señalados por no comprobar recursos o por desvío de recursos. Para muchos veracruzanos, pues esto revive las imágenes de hospitales sin medicinas, de carreteras a medio construir y de programas que nunca llegaron. Y ahora se sabe que el dinero sí existió, pero terminó en otras manos. Y aunque han pasado casi 10 años del duartismo, el Estado todavía carga con la factura. El proceso no va a ser rápido, implica embargos, implica juicios, implica seguramente apelaciones, pero el hecho de que el Orfis haya hecho público este cobro, pues manda una señal fuerte. No hay borrón ni cuenta nueva para quienes desviaron recursos públicos. Hay quienes dicen que algunos de estos exfuncionarios pues han intentado volver a la vida política o al servicio público, y estas sanciones podrían cerrarles las puertas, porque tendría una implicación de la inhabilitación por 20 años para ocupar cargos, que también está sobre la mesa en varios casos, y esto es un recordatorio de que el pasado político de Veracruz sigue vivo y con cuentas pendientes. Para el ciudadano común, lo importante es entender que no se trata solo de castigar a individuos, sino de recuperar miles de millones de pesos que podrían financiar a escuelas, a carreteras o a servicios básicos. Y este movimiento también pone presión a la Secretaría de Finanzas para que no deje el tema en el olvido. El cobro de créditos fiscales por desvíos de administraciones pasadas no siempre se lleva a cabo de manera efectiva, y la gente lo sabe. Por eso, ver embargos o pagos reales sería una señal de que por fin se está cerrando ese capítulo oscuro del duartismo. Y ojo, la cifra de 19,000 millones de pesos no es solo enorme, sino que ayuda a dimensionar el nivel de corrupción que vivió Veracruz. Pero bueno, el duartismo dejó una herida financiera gigante y hoy el Estado va tras sus exfuncionarios para cobrarles. Nombres como Arnulfo García, como Harry Grappa, como Vicente Benítez vuelven a la conversación pública, y la promesa es que ese dinero regrese a la tesorería estatal. Falta ver si de verdad logran recuperarlo, pero el mensaje es muy claro. En Veracruz, el pasado aún pasa factura, y pasa muy cara. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Veracruz se queda sin su tren. A ver,
Esto sí es un sacudidón. El famoso tren de pasajeros que uniría la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, el que muchos ya imaginaban como el Jarocho recorriendo la ruta clásica del Golfo, pues no aparece por ningún lado en el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Sí, el mismo que Claudia Sheinbaum había prometido que arrancaría el próximo año, pues el anuncio cae como balde de agua fría para quienes esperaban ver por fin un transporte moderno que reactivara la conexión entre el puerto y la capital de México. Y lo más duro es que mientras otros trenes sí tienen su tajada millonaria, pues el nuestro simplemente no figura. Pero para que dimensionemos esto, el gobierno federal destinó más de 104,000 millones de pesos para proyectos ferroviarios, pero todos van a otras rutas. Está el México-Querétaro, el AIFA-Pachuca, el Saltillo-Nuevo Laredo, el Querétaro-Irapuato, el Querétaro-San Luis, Irapuato-Guadalajara, San Luis-Saltillo. Todos ellos aparecen con montos bien definidos. Y el Ciudad de México, Puebla y Veracruz sigue brillando por su ausencia. Es decir, no es que el Trenes de Pasajeros haya quedado olvidado, sino que a este proyecto en específico le cerraron la llave para el 2026. Y es que recordemos que a mediados de enero de este mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado que el tren arrancaría en el 2026 y que incluso reutilizarían el antiguo derecho de vía. Sí, y además me comprometí en campaña. En este momento tenemos los proyectos ejecutivos ahí la Secretaría de Marina nos está ayudando a ver cuánto se requeriría, cómo se haría, y esa la iniciaríamos hasta el 2026. Por eso todavía no mencionamos nada de estas dos líneas, pero sí las vamos a hacer. Se habló de más de 30,000 millones de pesos de inversión. Se habló de 11 estaciones y un beneficio para unos 23 millones de habitantes. Hasta el secretario de Marina estaba revisando la ruta y el derrotero. Todo eso pues sonaba muy sólido. Pero ahora, en este presupuesto de egresos de la Federación 2026, dice otra cosa. Ni un solo peso asignado. Y no es que la presidenta no haya reiterado el compromiso. En julio pasado volvió a mencionarlo asegurando que seguía en estudio, pero que no aparezca en el presupuesto pues significa que en términos simples no habrá ni licitaciones ni inicio de obra el próximo año, al menos no oficialmente con dinero etiquetado. Claro, podría haber movimientos extraordinarios más adelante, pero para el 2026 ya no hay respaldo económico para empezar la construcción. Y esto golpea especialmente a Veracruz. Un Veracruz que había puesto muchas expectativas en el tren como motor económico. Hoteleros, restauranteros, empresarios y hasta comunidades enteras veían en este proyecto una oportunidad de revivir el turismo y los negocios a lo largo de la ruta. Y ojo, no es cualquier ruta, es una de las más históricas del país, la que conectó al Golfo con el altiplano desde tiempos del Porfiriato. Y ahora el panorama es otro. El sueño del jarocho queda congelado, al menos hasta nuevo aviso, y mientras tanto, otros corredores ferroviarios sí avanzan. Y aquí la pregunta que muchos se hacen es: ¿fue un cambio de prioridades del gobierno federal o simplemente un retraso técnico que podría retomarse más adelante? Por lo pronto, lo único claro es que el tren no está en el presupuesto del próximo año, y eso en política mexicana suele significar que el proyecto entra a pausa indefinida. Así que por ahora hay quienes esperan escuchar el silbato del tren atravesando Veracruz en el 2026. Toca armarse de paciencia, la promesa queda en el aire, pero los números no mienten. El gobierno apostó por otros corredores y dejó al jarocho fuera de juego, al menos por este presupuesto. Ahora queda esperar si en los próximos años vuelve a subirse a la lista de prioridades o si este tren literalmente ya se nos fue. Noticias locales. Veracruz brilla en las ligas financieras. Sí, nuestro estado sube de nivel en las ligas financieras porque Moody's México, una de las agencias calificadoras más reconocidas a nivel mundial, acaba de mejorar la calificación crediticia de Veracruz. Esto, dicho en palabras simples, significa que el estado ahora se ve como un lugar más confiable para invertir y pedir préstamos en buenas condiciones. Y no es poca cosa. En un país donde muchas entidades batallan para mantener sus cuentas en orden, Veracruz ahora aparece entre los pocos estados que han logrado mejorar su calificación de forma consecutiva.
Ya en junio, HR Ratings había hecho un reconocimiento similar y ahora Moody's confirma la tendencia. ¿Qué fue lo que vio Moody's para subir esta nota? Bueno, básicamente 3 cosas claves. La primera, reducción de la deuda estatal. Segunda, aumento de los ingresos propios. Y tercera, estabilidad fiscal consolidada. Traducido en pocas palabras, Veracruz dejó de pedir prestado a lo loco y empezó a recaudar mejor y mantuvo sus finanzas más estables. La agencia también ratificó en AAA.mx los 13 créditos que el Estado tiene contratados. Es como si te dijeran que tu historial crediticio está impecable. Puede pedir financiamiento y los bancos también no te van a cerrar la puerta. Y este ajuste crediticio pues es una buena noticia práctica. Le permitirá al Estado acceder a financiamiento con intereses más bajos, fortalecer la confianza de inversionistas y mantener una buena imagen ante la Federación. En otras palabras, cada peso que Veracruz pida prestado costará menos y eso se traduce en margen para invertir en obras públicas y servicios. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, ha enfatizado una política de responsabilidad fiscal. El hecho de eliminar créditos de corto plazo, optimizar condiciones financieras y mantener orden en el gasto. Y ahora esa disciplina está rindiendo frutos visibles. Este efecto pues no se queda en cifras bonitas. Moody's destaca que esta estabilidad permitirá destinar más recursos a infraestructura social, como ya sean carreteras, hospitales, agua potable, escuela y seguridad, porque en un estado donde la gente exige mejoras tangibles, esto podría significar pavimento en colonias olvidadas, clínicas funcionando mejor o patrullas que sí circulen. Además, la perspectiva estable proyecta que para el 2025 y para el 2026 Veracruz seguirá teniendo resultados positivos. Es una señal de que no es un golpe de suerte, sino un trabajo que puede sostenerse en el... Pero ojo, la calificadora también dejó claro que hay retos grandes en el horizonte, como el sistema de pensiones y los adeudos históricos. Estos temas son como un peso extra en la mochila del Estado y si no se atienden, podría volver a poner presión en las finanzas. Por eso es importante que esta mejora crediticia no se traduzca en confianza ciega, sino en seguir cuidando el gasto y priorizando bien. Este reconocimiento pone a Veracruz en el mapa como un referente nacional de finanzas públicas responsables y para los ciudadanos quizás no parezca un cambio de inmediato en sus bolsillos, pero significa que el Estado tiene más herramientas para atraer inversión, mejorar los servicios y fortalecer su desarrollo económico. La mejora de Moody's no es solo una medalla para presumir. Es una oportunidad para que Veracruz convierta su disciplina financiera en beneficios reales para la gente. Menos deuda, mejores condiciones de crédito y más confianza de inversionistas pueden significar calles pavimentadas, hospitales equipados y seguridad reforzada. Ahora la tarea es mantener ese rumbo y demostrar que las buenas calificaciones también se sienten en la vida diaria de los veracruzanos.